Gracias. Buenos días, hermanos. Un gozo una vez más estar con ustedes en esta oportunidad y gracias a Dios por ello que nos da la ocasión. El texto que ha sido leído obviamente es el texto que hemos de compartir en esta ocasión. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso. Gracias por el amor que nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que hemos recibido de ti. Gracias por todo aquello que ha forjado nuestra mente, nuestro carácter, nuestra vida. Gracias por venir aquí en esta mañana, Señor. Una mañana de bendición, una mañana de fraternidad. Una mañana, Señor, en la cual seguro tú quieres obrar y hablarnos a cada uno de nosotros. Con gratitud así te lo pedimos, Señor amado, en tu nombre. Amén. Amén. El énfasis que ustedes están tomando en este tiempo es seguir creciendo, seguir madurando. Sé que han hablado ya acerca de seguir creciendo en obediencia, seguir creciendo en la llenura del Espíritu Santo, seguir creciendo en la oración. Y en esta mañana nos toca seguir creciendo y madurando en el estudio bíblico. Quiero reiterar el texto que ha sido leído en Hechos 17, 10 al 12, a fin de tomar en cuenta algunas ideas fuerza, palabras fuerza que emanan de allí. Dice allí: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, tome nota, subrayado, con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hay dos preguntas que yo quiero desarrollar con ustedes en esta mañana. En primer lugar, ¿qué peligros hay por la negligencia en no leer o estudiar la palabra de Dios? Hay algunos peligros que se ciernen sobre nuestra vida. Y la segunda pregunta es: ¿cómo podemos asemejarnos a los creyentes de Berea? Berea, ¿quién era Berea o dónde está ubicado Berea? En el mapa que van a ver ahí a continuación, se va a identificar ahí donde está el globito. Berea es una ciudad de Grecia hoy. Tiene el nombre casi parecido, hoy existe con el nombre de Beria. Era un lugar donde llegó San Pablo en su segundo viaje misionero, obviamente perseguido, llegó allí, no circunstancialmente, pero llegó. Y en ese lugar él empieza a predicar o a enseñar la palabra de Dios. Y esta gente, dice el relato sagrado, que no recibieron de buenas a primeras hasta no escudriñar, no averiguar, no investigar lo que San Pablo estaba enseñándoles. Por eso que en esta hora vamos a exponer ese texto, pero antes vamos a hablar entonces en primer lugar de los peligros que hay por la negligencia en no leer y estudiar la palabra de Dios. Mire que la falta de conocimiento en la palabra puede generar algunos peligros, puede ser muy peligroso para nuestra vida. Dice ahí Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí la palabra conocimiento no tiene que ver con esto. La palabra conocimiento significa le faltó relación estrecha, cercanía con Dios. Y dice el primer peligro, dice fue destruido. Y hermanos, cuando no nos relacionamos con el Señor, podemos ser destruidos. En segundo lugar, también el mismo profeta Oseas en 4:14 dice: el pueblo sin entendimiento caerá. Ahora sí, sin comprensión, sin entender, dice, caerá, desaparecerá. Y ese es el otro peligro cuando no nos acercamos a estudiar o a entender la palabra del Señor. En tercer lugar, Isaías 1:3 dice, mire el ejemplo: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel, mi pueblo, no entiende, no tiene conocimiento. Isaías concentra las dos cosas que habíamos mencionado hace un instante. Dice, mi pueblo no entiende, no comprende, y mi pueblo no tiene conocimiento, no se acerca a mí, no se relaciona conmigo. Y por lo tanto el Señor lo va a comparar, fíjese, con algo tan superficial y elemental. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre, pero mi pueblo no me conoce a mí, no me entiende a mí. Y hermano querido, el distanciarnos de la palabra del Señor puede generar esto, hermano, tener una vida superficial. En cuarto lugar, Isaías también va a decir en 5:13, por tanto, en conclusión, dice,
mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció. El cuarto peligro: cautividad, esclavitud, dependencia. Cuando no nos acercamos a la palabra del Señor, pierde, dice, no solamente el conocimiento, sino sin gloria, sin realmente la vida con razón de ser. Una iglesia plana, una gente plana, una vida monótona y rutinaria, sin gloria en la vida. Y llegamos al quinto peligro. Ya el Señor Jesús le habla a gente religiosa, mire, a los saduceos le dice, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Ignorar la Escritura, mi querido hermano y amigo, puede llevarnos a equivocaciones, a errores en nuestra vida. Y ese es un quinto peligro para gente de iglesia que no se acerca a la palabra del Señor. Puede vivir desconociendo e ignorando muchas cosas que Dios tiene y quiere para usted y para mí. 5 peligros en nuestra negligencia por no acercarnos a Él. Pero la segunda pregunta tiene que ver ya con el texto que hemos leído hace un instante. ¿Cómo podemos asemejarnos, aproximarnos por lo menos a esta gente en Berea? Y entonces en el texto hemos rescatado algunas palabras que yo le llamo palabras fuerza, es decir, las palabras que resaltan en ese texto que hemos leído. Y el primer principio es, dice, recibieron la palabra o las Escrituras. El primer principio es leer y escuchar la palabra de Dios o el sermón con una Biblia abierta. Usted no quiere estar en un lugar donde la palabra del Señor no se abre, obviamente, o donde hoy en el tiempo que se abren los móviles, para por lo menos la palabra del Señor esté allí. Un valor primero se emana de esto. Dice, no hay autoridad que tengamos en el púlpito aquí o en un aula, excepto en la medida en que se derive del estudio personal de la palabra del Señor. Nosotros no podemos improvisar. Nosotros no podemos darnos el lujo, hermano, de empezar a hablar sin que el Señor antes nos haya hablado. Antes que yo hablarle a ustedes, hermanos, Dios tuvo que hablarme a mí. Hace una semana de preparar este tema y condicionarme, porque cada vez que señalamos a uno con un dedo, hay 3 dedos que le señalan a uno. ¿Se da cuenta? Y hay un dedo que hacia arriba también apunta. Entonces, antes de yo poder enseñarles a ustedes, el Señor ha tenido que enseñarme a mí. Dice, escudriñar la palabra o las Escrituras. En segundo lugar, el segundo valor que implica, dice, el mejor material de cada enseñanza o sermón debe surgir ahí con mayúscula de la verdad que se ve en el texto y no de las ilustraciones, historias o la propia iluminación del maestro o del predicador. Yo doy gracias al Señor por los devocionales que podemos comprar en las librerías cristianas. Pan Diario, Manantial del Desierto, Tiempo con Dios. Hay muchos manuales o devocionales para leer. Pero yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia y en particular a los estudiantes bíblicos: hermano, tu devocional tienes que hacerlo con la Biblia, con la palabra del Señor. De ahí tiene que emanar lo que tú tienes que aprender para poder vivir al amparo de la gracia y del amor del Señor. El mejor material debe salir de la misma palabra del Señor, mis hermanos. En tercer lugar, entonces dice que todo lo debemos probar, tomar nuestra Biblia, abrirla, seguirla y descubrir por uno mismo si todo lo que se enseña concuerda obviamente con la Sagrada Escritura. La frecuencia con la cual usted y yo nos acerquemos a la palabra del Señor, mis hermanos, por esa consulta constante que usted y yo hagamos de la palabra del Señor, nos va a poder llevar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de la palabra de Dios y lo que no es de la palabra de Dios, como veremos más luego también. Pero usted y yo, en virtud de acercarnos, de entrenarnos con la lectura de su palabra, vamos a poder detectar los errores también. Pero hay un segundo principio que emana de esta porción. Dice, recibieron la palabra con toda, mire la palabra fuerza, solicitud. ¿Qué implica esto? Número uno, entonces, no apresurar el tiempo y el efecto de la palabra de Dios en su vida. El primer valor que emana, dice, no es una regla absoluta, pero el tiempo cuidadoso o de calidad general en la Biblia es mejor que una gran cantidad de tiempo. ¿Qué queremos decir?
Es mejor pasar, hermanos queridos, 15 o 20 minutos leyendo y meditando, digiriendo lo que es la palabra del Señor, que pasar de repente 40 minutos o una hora y no prestarle atención a lo que estamos leyendo. Esta gente de Berea estuvo leyendo la palabra del Señor como algo que merecía su atención. Y lo hacían, como dice en la palabra fuerza, con mucha solicitud, con prontitud de ánimo. Esta gente consideraba que la palabra se merecía el tiempo y el esfuerzo, y por lo tanto no fueron hostiles como los otros. Tuvieron un ánimo no indiferente o frío frente a ella. Leyeron y buscaron, queridos hermanos. Usted tiene, como yo también, que acercarse a la palabra del Señor sin prisa, sin apresuramiento, con ese deseo y ansia de descubrir lo que ella tiene también. En segundo lugar, la obra del Señor en nuestra vida es más como una olla de barro que un microondas. ¿Qué queremos decir con eso? Algunos de nosotros que ya venimos caminando tiempo con el Señor, queremos que nuestro cambio sea obvio y algunas veces de inmediato. Pero la obra de Dios, como dice ese principio, hermanos queridos, a menudo es progresivo, paulatino e imperceptible por lo demás. Hacía la ilustración temprano diciendo: usted ahora al llegar a casa en el almuerzo, ¿qué quisiera? ¿Una comida chatarra, comida rápida para su almuerzo? ¿O un arroz con frijoles montado con un asadito muy bien cocinado, adornado con su platanito frito maduro allí? ¿Se da cuenta que esto segundo toma tiempo para prepararlo? Pero es mucho más agradable que la comida chatarra. ¿Quiere madurar en el Señor? Métase en la palabra y tome las cosas con calma. Tome la palabra del Señor con calma también. Llegamos al tercer principio. Dice la palabra: recibieron la palabra. Ahora dice: con toda solicitud. Es decir, dice ahí que debemos acercarnos a la Biblia con gran expectativa. ¿Cómo así? Mire, hermano querido, el primer valor que emana de esto, ya sea que a solas o en una conversación, en una audiencia, su postura va a decir algo. Yo estoy viendo acá varias posturas. Usted sabe que nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Nuestro cuerpo a veces habla más que las palabras. Si usted se inclina hacia adelante, abre bien los ojos y está dispuesto, hermano, con eso está diciéndome que usted tiene la actitud de querer aprender. Pero si alguno está sentado, relajado, ¿cierto? Como dice en mi tierra, en cuerpo presente, pero en la luna de Paita, u otros más internacionales en Bolivia, no le va a sacar provecho aun cuando haya venido acá. No le va a sacar provecho. Y la pregunta es: ¿usted está dispuesto a venir realmente a escuchar la palabra del Señor, o su mente está por otro lado? En segundo lugar, mire, no hay movimiento del Espíritu en la historia de los avivamientos, y ningún movimiento genuino del Espíritu en el corazón del hombre que no se haya producido porque le haya dado lugar a una nueva hambre de la palabra del Señor. Les explico. Los libros de ayuda motivacional tienen un techo. Los libros de automotivación tienen un límite, ¿sabe usted? Y de esto hay cantidad de libros, cantidad de enseñanzas de este tipo. Pero la palabra de Dios, que ha normado los grandes movimientos espirituales en el mundo, no tiene límite. Como en estos tiempos aún, hermano querido, ¿cuánto más necesitamos? Este tiempo no es la excepción. Necesitamos acercarnos a la palabra del Señor, no a los libros que hablan de la palabra del Señor. Es ella la única, hermano querido, suficiente para llevarnos a una nueva dimensión espiritual. Llegamos al cuarto principio. Dice el texto que emana escudriñando, ¿ves? Escudriñando las Escrituras. Es decir, debemos prepararnos para el estudio profundo de la palabra del Señor. ¿Qué implica escudriñar? En primer lugar, escudriñar es hacer
un examen profundo, analizar detalladamente e inteligentemente la Escritura, mis hermanos. Examinar, profundizar. Ahora, usted se ha dado cuenta que nosotros le dedicamos mucho tiempo, trabajamos muy duro en otras actividades, ¿verdad? Trabajamos duro para aprender un idioma, porque el idioma no se aprende fácilmente. Trabajamos duro para obtener un título, hermanos, ¿sí o no? Trabajamos duro y practicamos los instrumentos cuando queremos aprender a tocar un instrumento. Estudiamos aquellos que son matemáticos, estudiamos con mucha acuciosidad nuestra tabla de química, de física, nuestro álgebra, geometría, trigonometría, ¿verdad? Y nos entrenamos mucho también cuando queremos hacer deporte. Y la pregunta es, ¿cuánto nos entrenamos para estudiar la palabra del Señor? Alguna gente de iglesia toma la palabra de Dios como si fuera un horóscopo, ¿sabe usted? Y hay personas que abren la Biblia y donde cae el dedo, eso es palabra de Dios para hoy ellos. Y no estudian sistemáticamente la palabra de menos a más. Se cuenta la historia de un hermano de iglesia de X lugar, de Los Olivos creo que no, pero de otro lugar, que tenía la práctica de cerrar la Biblia, abrirla y dejar caer el dedo con ojos cerrados. Y lo que salía en el dedo santo le llamaba, el dedo santo, eso era palabra de Dios para él. Y en una de esas hace exactamente lo mismo, deja caer el dedo y sale en el versículo que dice, y fue Judas y se ahorcó. Oh Señor, no creo que tú quieras eso para mí. Señor, una segundita, por favor, háblame, pero háblame, Señor. Cerró, abrió, dejó caer el dedo y salió en el versículo que dice, ve tú y haz lo mismo. Chispa, hermano. Señor, por última vez, por favor, háblame. Cerró, abrió, dejó caer el dedo y salió en el versículo que dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nunca más se acercó a la palabra del Señor así, mi hermano. Una cosa es exprimir el texto y otra cosa es estirar el texto. Lo que estamos haciendo en esta mañana es exprimir el texto, hermano, palabra por palabra, y a eso se llama escudriñar. En segundo lugar, no tenemos que ser la persona más inteligente, no dice que los de Berea eran más nobles porque eran todos lectores y estudiantes 4.0. Meses atrás se hablaba solamente del estudiante o de la web 2.0. Ahora se habla del 4.0. ¿Qué implica estar en el nivel de 4.0? Estar innovándonos, estar evolucionando interactivamente, ¿verdad? Ser el más. No, mi hermano, no se trata de ser más inteligente. Se trata, hermanos, de cavar más profundo, ¿entiendo? No se trata de tener mucho acá, sino de profundizar mucho más profundo en aquello que es la palabra de nuestro Señor. El quinto principio se deriva de la palabra que dice escudriñando cada día, que implica meternos en la palabra de Dios como una forma de vida cotidiana. Está hablando ahí en primer lugar de que no vamos a avanzar en la santidad sin persistir en la palabra de Dios diariamente. Persistir en la palabra de Dios diariamente. Hay gente, hermano, que está en ayuno de Biblia. Tiempo que no comen Biblia. Tiempo que no leen la palabra del Señor. Tiempo que no beben de ella, hermanos. Y están en ayuno. Por eso que están flacos. Por eso que están en una situación de debilidad, hermanos queridos. Estos bereanos dijeron, vamos a leer diariamente para poder saber y acondicionar nuestra vida. Porque una cosa es tener Biblia y otra cosa es tener vida nueva en el Señor. Y entonces dijeron, este hombre está hablándonos cosas que nunca hemos aprendido, pero vamos a ver si eso que vamos a leer nos cambia la vida. Y queridos hermanos, la Biblia cambia la vida, hermanos. Ayer camino a destrucción, una vida zigzagueante, una vida torcida, y cuando uno se acerca a ella, encuentra los principios para poder tener una vida diferente. En segundo lugar, si no perseveramos en la palabra de Dios cotidianamente, nos vamos a privar también de tener una vida disciplinada y de fe. ¿Por qué perseveramos más bien cada día y a cada momento?
buscando nuestro Facebook, nuestro WhatsApp, nuestro Twitter, Instagram y todas las redes. Porque estamos pendientes de un dato, de una buena noticia, ¿verdad? Hay un contómetro ahora para la gente que usa estos aparatos. Y se ha detectado que mucha gente pasa diariamente más de 4 horas consultando esto. Esto no es ni bueno ni malo. No es ni moral ni inmoral, es amoral, es neutro. Lo bueno o lo malo lo hace usted. Sin embargo, nos acercamos a este aparatito, pero muy poco a la palabra del Señor. Cuando aquí también hay noticia buena para nosotros. Aquí también hay buen dato para nosotros, una buena notificación para nosotros. Y a eso se refiere. Si no perseveramos en ello, no vamos a tener una vida de disciplina. Buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos de todo lo que podemos hacer en nuestra vida de fe. En tercer lugar, debemos permitir que esta verdad sea una herramienta para diagnosticarnos usted y yo, obviamente, mi hermano. Nuestro comportamiento con la Escritura, nuestra actitud con esta palabra del Señor va a indicar nuestra creencia también acerca de esto. Estos de Berea leían la Escritura todos los días porque esperaban encontrar algo diferente y al hallar algo diferente poder acondicionar su vida también a eso diferente. La pregunta es, mis hermanos, ¿lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros? ¿Nos acercamos con frecuencia o hacemos ayuno de Biblia? Hace tiempo que hemos roto palitos con el Señor. No hablamos con Él y Él tampoco habla con nosotros. Porque a través de la oración usted y yo hablamos con Él. Y a través de su palabra Él nos habla a nosotros. Pero hay muchos que han roto palitos con el Señor y no hablan con el Señor. Sexto principio. Dice la palabra fuerza abajo. Estos, ¿quiénes estos? Estos judíos. Tenga la certeza que usted es capaz de estudiar la Biblia y de descubrir la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué hago énfasis en este detalle? Cuando dice estos judíos, está hablando de personas que desde niños habían sido empapados con la palabra de Dios. Desde niños sabían la Torá, o sea, la ley de Moisés. Desde niños sabían los salmos, los proverbios. Desde niños sabían los libros proféticos. O sea, tenían una cultura espiritual. A diferencia de nosotros, que muchos hemos venido quizá de la religión tradicional, pero no con principios bíblicos, sino con principios de la tradición. Y entonces muchos de nosotros cuando venimos al Señor desconocemos principios de vida. No sabemos acondicionar la vida nueva, entonces tenemos que aprender. Y por eso ahí, hermanos, usted y yo somos capaces de estudiar, de descubrir las verdades que hay aquí en la palabra del Señor. Por eso que el principio que emana aquí dice, hay cosas en la Biblia, sí, que son difíciles de entender, sí, mi hermano. Por eso debemos ser diligentes en aprender buenos hábitos de estudio también y de interpretación de la palabra del Señor. Hay herramientas que ahora se enseñan, se dan para poder estudiar homilética, hermenéutica o estudios bíblicos básico y elemental para poder entender la palabra del Señor. En segundo lugar, también, una de las razones por qué nos damos por vencidos, ¿sabe? Es porque pensamos que nunca seremos capaces de descubrir la verdad de la palabra del Señor. Ahora, ¿a qué viene esto, hermanos? Otra vez por el detalle aquel que estamos mencionando, de que hemos venido quizá tarde, ya mayores a la casa del Señor y desconocemos algunas cosas, ¿verdad? Pero sepa que estas personas a veces inteligentes supuestamente piensan que no se puede conocer la verdad. Y sí se puede conocer la verdad, hermano. Yo conozco personas que han aprendido a leer leyendo la palabra de Dios. Hay personas, queridos hermanos, que tienen mucha más sabiduría en esta vida por precisamente haberse acercado a la palabra del Señor. Principio siguiente. Dice que esta gente se acercaba para ver
para ver si estas cosas eran así. ¿Qué implica eso? Que debemos reconocer que algunas cosas que dicen ser de la Biblia no lo son. Y aquí quiero ir lentito y clarito por esa cláusula que dice allí. Dice, para ver. En primer lugar, tenemos que ser como los de Berea y reconocer que algunas ideas que vienen con un versículo de la Biblia adjunta, en realidad no pueden ser de la Biblia. ¿Por qué me detengo un ratito en esta parte? Porque terriblemente, mis hermanos y amigos, es frustrante ver en algunas iglesias, en algunas instituciones cristianas, que se niegan a descartar o poner cierta enseñanza al margen porque se enseña que eso ha salido de la Biblia. Permítame decirles algo más. Todas las grandes herejías de la historia de la iglesia han afirmado algo que ha salido de la Biblia y supuestamente la han torcido, hermano. Por ejemplo, hoy hay mucho chamanismo espiritual en nuestras iglesias, en algunas iglesias. ¿A qué le llamo chamanismo espiritual? Supersticiones con objetos, con ropaje cristiano que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Un ejemplo, hoy se vende el agüita del río Jordán como agua bendita para bendecir, hermano, tu casa, tu familia, y se vende el agua bendita. Hoy se vende el aceite del monte de los olivos para que esa unción con la cual te van a ungir o con el aceite tenga mayor efectividad. Hermano querido, yo estuve en Israel, traje aceite de los olivos, he ungido personas, gracias a Dios, pero otras veces he ungido personas con aceite cocinero y, hermano, ha sido más efectivo, hermano, ungir con aceite cocinero que con aceite de oliva. Te vendan ahora las piedritas del monte Sinaí para que traigas buena vibra, hermano querido. Y hay lugares, hermano, donde inclusive están vendiendo las réplicas de las trenzas de Sansón para que aquello lo que el viento se llevó le vuelva a crecer. Chamanismo puro, hermanos queridos. Eso no es bíblico. Por más que se mencionen los lugares en la Biblia, no es bíblico, no tiene nada que ver con los principios bíblicos. Pero en segundo lugar, las escrituras también nos enseñan que hay falsas enseñanzas que los falsos maestros tratan de vender fuera de la misma escritura. ¿Qué queremos decir? Escúchame bien, mi hermano. Hay tal cosa como maestros equivocados y falsos maestros. ¿Cuál es la diferencia? Mire, por ejemplo, yo me inicié muy temprano enseñando la palabra del Señor. Mesecito nomás tenía de creyente y empecé con mucho énfasis, con mucho entusiasmo, mucha vehemencia a compartir. Y en esa vehemencia un día digo en una iglesia en cierto lugar, y Dios le dijo a Noé: Noé, sube al monte Sinaí, lleva dos tablas de madera que ahí te voy a dar la ley. Bajo del púlpito y un hermano me dice: pastor, Noé no recibió las tablas de la ley, fue Moisés. Oh, maestro equivocado. Me equivoqué, no intencionalmente. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es un falso maestro? Un falso maestro es aquel que sus errores no son por una equivocación, sino más bien por una mala intención propia de torcer la palabra del Señor. Y de eso hay mucho, hermano mío. De eso hay mucho en la radio, en la televisión, hermanos queridos. Y por eso debemos saber, conocer quién es un falso maestro o un maestro equivocadamente que erró al hablar, hermanos. Octavo principio. Dice que esta gente se juntó para escudriñar, para ver si estas cosas, ¿qué? Eran así. Mire la idea fuerza, si esto era así. Probar las doctrinas difíciles con la misma escritura antes de simplemente descartarlas. ¿Qué queremos decir con este principio?
Si somos como los de Berea, nosotros no descartaremos las enseñanzas difíciles simplemente porque son difíciles, hermano. Esta gente escuchó a Pablo y dijeron: vamos diariamente a escudriñar si esto que está hablando este hombre es verdad. Si este hombre enseña la verdad, tenemos que descubrir si es la verdad. Y si es un falso, también lo vamos a descubrir. Los bereanos no se dejaron llevar por la retórica de Pablo, que era un hombre muy sabio, muy conocedor, y sabía de homilética y de hermenéutica, y él sabía cómo convencerlos, Pablo. Pero a esta gente, hermano, no le podían dar gato por liebre. Y lamentablemente hay algunos lugares donde dan gato muerto por liebre viva, inclusive, hermano. Y gente ingenua e incauta cae y acepta esas verdades. Y entonces, hermano, ustedes y yo debemos reflexionar también sobre temas difíciles y controversiales. Hay temas difíciles y controversiales, como por ejemplo la predestinación, un tema difícil. Un tema sobre la venida de Cristo, es un tema difícil en estos tiempos, hermano. Tema sobre la salvación, es un tema difícil, hermano querido, también. Pero no debemos descartar porque son difíciles. En segundo lugar, debemos estar abiertos a ser sorprendidos por la palabra del Señor. Fíjese, hermano, esta gente de Berea nunca sabía que el Mesías Salvador tenía que morir, tenía que padecer y tenía que resucitar. Esta historia era nueva para ellos. Y cuando Pablo les habla de eso, se sorprendieron. De igual manera, hermanos queridos, un tiempo va la palabra a Samaria y ahí no sabía que había Espíritu Santo. Y dijeron: ¿hay Espíritu Santo? Y cuando los discípulos enseñaron, se sorprendieron también. De igual manera, usted y yo, hermanos, abramos la palabra y vayamos con la expectativa de ser sorprendidos. No sé cuántas veces ya he leído la palabra del Señor. Hoy estoy en mi devocional leyendo Josué. ¿Y sabe qué me ha sorprendido? ¿Cuántas veces lo he leído? Pero no me percataba de algo. He descubierto algunos textos en el libro de Josué que Dios le decía a Israel. Y esto viene desde Génesis, cuando Dios le dice que cuando conquiste a las tribus donde Israel iba a llegar, por favor desarraigue a las tribus, porque esas tribus le van a mal enseñar. Le dijo el Señor que a los amorreos, a los jebuseos, a los cananeos, a los filisteos y a todos los feos, cuando los conquiste, los desarraigue. Pero Israel no hizo eso. Los enemigos le dijeron: Israel, sí, nos has vencido, pero Josué, nos has vencido también, pero un lotecito déjanos ahí, un terrenito por ahí. Y Josué los dejó. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Para hacerla corta, luego le hicieron la vida imposible a Israel, y luego Israel aprendió las malas costumbres de esas tribus. De igual manera, hermano querido, si la Biblia nos dice, hermano, que hay que desarraigar lo malo, lo feo, lo perverso, hay que desarraigarlo. Y eso tiene que ver con ser sorprendidos con la palabra del Señor. Novena cláusula. Eran más nobles, dice, mujeres griegas de distinción. La palabra fuerza, nobles y de distinción. Ser lo suficientemente humilde para tomar la palabra como la palabra de Dios, no importa quién sea usted. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, Lucas va a señalar con frecuencia, mire, la alta posición social de estas personas que reciben la palabra del Señor. Hermano querido, la nobleza no se mide por los títulos, la nobleza no se mide por el apellido, la nobleza no se mide por cuántos recursos tienes. Según la palabra de Dios y que estamos viendo, la nobleza se mide por la humildad y la sencillez de aceptar aquello que el Señor dice en su palabra cuando usted y yo la leemos. Eso, dice la Biblia, es nobleza. Tenemos un Nobel de literatura, ustedes saben quién es. Un hombre que sabe mucho, bueno, por eso tiene un Nobel de literatura. Pero ese señor Nobel no es noble, ¿sabe usted? Ese hombre destila odio por todos los poros, hermano. Todo aquel o aquella persona que no piense como él, nos dijo a nosotros los cristianos hace un par de años: somos ignorantes, nos hemos quedado en la edad media, somos primitivos, somos salvajes por sencillamente defender la vida que él no defiende. Dice la Biblia que hay dos tipos de sabiduría en este mundo: la sabiduría de este mundo y la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, de buen nombre y de buen fruto. Pero la sabiduría de este mundo, dice, es terrenal, animal y diabólica.
Mire, terrenal, está limitada a este ámbito nomás. Animal, la palabra animal en la Biblia es psiquis, es solamente para la cabeza, pero luego dice diabólica. Está diciendo que la sabiduría de este mundo viene de abajo, tiene un origen, una fuente satánica. Terrenal, animal y diabólica. Y una persona que es noble dice que va a aceptar estas verdades de parte de Dios. En segundo lugar, en nuestro orgullo, es nuestro orgullo, dice, el que nos impide creer y que no admite que la palabra de Dios es la palabra más importante que debemos escuchar. Es ese orgullo, hermano, que parece que de alguna manera nos da cierto plus, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar leyendo la Biblia en este momento, ¿no es cierto? Tú puedes vivir sin Dios, sin fe y sin esperanza. No, mi hermano, así no es. Y finalmente, recibieron, así que creyeron. Dele a la Biblia, mi hermano, la última palabra en todos los asuntos sobre lo que tenga que hablar. Para estos bereanos la escritura no era un libro de poesía, de misterio o de agradable inspiración. No, para ellos era la verdad de Dios. Descubrieron que era la verdad de Dios. Y por eso hago una pregunta: ¿cuál es nuestra autoridad final para nuestra fe y conducta, para nuestra creencia y comportamiento? ¿Cuál, mi hermano? Si no es la palabra de Dios, estamos faltos. En segundo lugar, toda fe religiosa se basa en la autoridad. De igual modo, todas las disciplinas académicas y todas las esferas de la investigación humana descansan en una autoridad. ¿Cuál es la autoridad, mi hermano? Nuestros padres, nuestra cultura, nuestra comunidad, el gobierno o lo que ahora es la encuesta. Las encuestas han cobrado mucha relevancia hoy. Con la encuesta condenas o liberas. Con la encuesta le dices bueno o malo a determinada persona. Queridos hermanos y amigos, voy cerrando. He aquí las implicancias del estudio bíblico. Dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, para enseñar, adoctrinar, para redarguir, exhortar, para corregir, restaurar y para instruir, encaminar. Es otro tema, por cierto. He ahí la palabra del Señor. He ahí ese libro que tú tienes en la mano, que ha costado vidas. A don Cipriano de Valera y don Casiodoro de Reino le costó la vida traducir ese libro que tenemos en la mano. He ahí la palabra del Señor. He ahí cómo puedes crecer en fe, en madurez con respecto a la palabra del Señor. Todo rostro inclinado, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra. Y gracias por habernos dado la oportunidad de venir aquí en esta hora y poder entender que ese libro es nuestra regla de fe, de conducta, de creencia y de comportamiento. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. En tu nombre oramos así con gratitud. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.